Insurrecto. Hey, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... Insurrecto. Eso, episodio número 20. Ya se nos metió una mosca, proctólogo. ¿Por qué abre la boca? ¿Por qué? Bueno, pues regresamos porque la semana antepasada no pudimos grabar porque yo creo por ahí que en la Santa Inquisición no sé, hacen alguna especie de brujería para impedir que Vero Alamillo venga, porque son muchas coincidencias. Siempre que va a venir Vero Alamillo, la presidenta estatal del PAN, algo pasa. Algo pasa. Es que son las sesiones del Consejo Estatal. Sí, yo creo que el Ku Klux Klan ahí sesión, hacen alguna especie de brujería. No vayas allá, porque van a balconear a Xochitl Gálvez, a Santiago Krill, en fin. Pero bueno, ya la tendremos aquí. Sabemos que Vero Alamillo sí está en la disposición, pero le mandamos desde aquí un gran saludo. Pero déjenme decirles que el día de hoy... Que se componga. Pero déjenme decirles que el día de hoy, por fin, después de como de 2 meses, más yo creo, ¿no? Que estábamos ahí, que sí, que no. También por cuestiones ajenas a los dos. Sí. Y lo decía como cada podcast desde hace 2 meses, secretario. Ya nadie te creía. Ya nadie me creía, estaba perdiendo credibilidad. Por fin lo tenemos aquí. Al doctor Ricardo Olivares, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Zacatecas. ¡Bravo! ¡Venga! Bienvenido, secretario. Muchas gracias, Andrés. Es un gusto, un orgullo estar aquí. Eso. Claro, ¿Ya conoces al proctólogo? Ya, es lo que digo. O sea, tantos podcasts ver y escuchar esa voz y bueno, hasta que se conocerlo. ¿Tienen algo en común ustedes dos? No. Sí. De eso vamos a hablar. Y otros temas. Es más, empecemos. ¿Va a haber nuevas cargas impositivas para el 2024, secretario? No. ¡Eso! No. Bravo. No. Bueno, vamos a platicar de muchos temas. Bienvenido. Que tendríamos tenemos por ahí algo en cartera para poder implementar, pero la instrucción del gobernador es de que no. Cero Estamos impuestos bien. Nuevos. Así es. Sí sé que hay por ahí un tema nuevo. Sí, que hemos desarrollado y que tiene que ver con gasolinas. Te acuerdas que somos precursores de los impuestos ecológicos. Sí. Entonces por ahí hay algo que se detuvo. Vaya a revisar su carro, proctólogo, métale catalizador. Sí, Si no va a sentir un idem. lo vamos a hacer de leña. Feo. Déjame decirte, secretario, que hace 6 meses, proctólogo, le llegó una notificación a mi proctólogo que debía multas y recargos de un auto de hace 9 años. Sí, fácil. ¿Cuánto te tumbaron, proctólogo? 30,000 pesos. 30,000 pesos directos a la 4T, así que está muy bien. Qué bueno que pagues. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, así que pues bienvenido, secretario. Gracias, Andrés. Qué amable. Sí, le vas a entrar al cotorreo, al albur y todo. Pues con todo gusto. ¡Eso! Bien, muy bien. Oye, pues empecemos. Hay muchísimos temas, por supuesto, que hay que tocar. La nómina magisterial, la deuda pública, el presupuesto para el próximo año, Sí. La reducción importantísima de las... se me fue el término. De las administraciones federales. Sí. Tú ideaste este fondo de compensación, por llamarlo de alguna otra manera, que va a permitir sopesar de alguna u otra manera Y la inversión pública productiva también. esta reducción de las participaciones. Sí. Y vamos a platicar, por supuesto, de este y otros temas. Así que, pues empecemos primordialmente. Ya dijiste que no va a haber nuevas cargas impositivas. Sí. Pero existe esta otra posibilidad de... Sí, mira, ¿automóviles contaminantes o algo así, secretario? Sí, mira, tú sabes que hemos sido innovadores en todo lo que se refiere
precursores del federalismo fiscal. Y para que tu auditorio lo entienda, las entidades federativas cedieron sus facultades desde 1979, porque el Congreso de los Estados aprobaron la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Entonces, nuestro sistema fiscal técnicamente se denomina concurrente, ahorita te explico. Entonces, antes de todo esto, hay estudios que hablan de 420 contribuciones, otros de hasta de 515, 20, en fin. Lo cierto es de que las entidades federativas cedieron sus facultades para que la federación cobrara en renta, lo que ahora conocemos como IVA, en su momento impuestos sobre ingresos mercantiles. Entonces, esa parte tú sabes que son los principales impuestos que recauda el gobierno federal. ¿Y qué sucede? Que te los regresan a través de un mecanismo que se llama participaciones. Es correcto. Entonces, y empiezan a poner fórmulas desde ese entonces y ciertos porcentajes que a la fecha yo te puedo decir, yo sí he sido un crítico de una u otra forma, independientemente de quién esté en el gobierno. ¿Son injustas? Es injusto los procesos, es injusto la forma de distribuir y sobre todo la parte equitativa. Mira, tú lo has escuchado, un Nuevo León, un Jalisco, que te dice, oye, pues nosotros generamos... Y aportamos tanto al PIB nacional. Exacto, nosotros podemos ir la minería, lo que representa y otros conceptos, de una otra forma. ¿Cómo haces justo ese sistema que sea equitativo para que te regrese la federación? De una u otra forma. Entonces, este sistema de participaciones, para que tu auditorio pueda ver, yo le hablaba que era un sistema perverso. Te voy a decir por qué. Cuando nace en 1980 y hasta 1990, y luego hubo otra reforma en el 95, que no me voy a detener mucho, pero para que vean, la forma de distribuir era, si la entidad federativa, porque también se diste algunos impuestos especiales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, bebidas alcohólicas, por ejemplo, no sé si el estado era mezcalero, pues podías cobrar un impuesto. Tequilero, pulquero, válgase la expresión, podías poner un impuesto. ¿Y qué decir de tabacos? Cigarros en su momento. Entonces la federación, a través de la ley del IEPS y la ley de coerción fiscal, te resarce y te da, por ejemplo, 20% sobre bebidas alcohólicas, 8% tabacos labrados, etc. Entonces, resulta que una forma de distribuir las participaciones, la fórmula para ver, oye, ¿cómo les regreso? Imagínate, era sobre todo a través del resarcimiento del IEPS. Es decir, si el Estado era más consumidor de bebidas alcohólicas, de tabacos labrados y además de gasolinas, te tocaba más. Entonces dime si o no es una situación medio perversa que existía. Porque entonces debes de promover. Yo como autoridad fiscal te diría, pues tomen más, fumen más, para que nos toquen más participaciones. Y entonces empieza un mecanismo en 90 con un poco más de población, le empiezan a meter. Y desde la administración pasada federal empieza también otro mecanismo de una otra forma, para efectos de considerar el producto ahora el Producto Interno Bruto. De otra forma cambia y mejorar ahora la fórmula es mejorar tu recaudación propia. Así es. Entonces, entre más ingresos propios tengas, de ahí la situación que es importante aumentar los ingresos que tú decías hace rato, como lo de control vehicular y entre otros, para que te toquen más participaciones. Y te podría dar datos a partir de... De ahí se explica por qué Zacatecas sigue siendo de las entidades en la República que sigue cobrando el derecho de la tenencia, como comúnmente le llamamos tenencia. Le llamamos tenencia, no existe, no es como tal, son derechos vehiculares, de otra forma, que es un efecto de resarcimiento, porque si tú tienes un carro, imagínate que tuvieses, no sé, un Mercedes, un BMW. No, bueno, fuera. No soy Paco Elizondo yo. Sí, saludos a muy buen Paco que oye, ¿supiste que se enfermó también? Sí, un saludo y un abrazo a nuestro amigo. Sí. Creo que estaba luxando la cadera o algo así. Le dije, pues abusado con esas cosas, amigo. Pronta salud. Fíjate que amigo, yo creo que me la vas a rayar, secretario. ¿Por qué? ¿De dónde tienes placas tu proctólogo? Dígalo. No. De Tlaxcala, ¿no? No, Oaxaca. No, Tlaxcala. De Tlaxcala.
Yo tengo de Oaxaca. Yo soy de Tlaxcala. Yo soy originario de Tlaxcala. Son paisanos, además. ¿Eh? Al auditorio, hay un estado en la República que Sí se llama existe. Tlaxcala. Sí existe, es real. Es real. Tlaxcala sí existe. Tlaxcala sí existe. Fui secretario de Finanzas en Tlaxcala. Sí, lo sé, también, senador. Así es. Senador. Oye, sí, fíjate, ¿Con Sánchez ¿cómo Anaya? ves? ¿Cómo ves? Sí, entonces, regresando al ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Sánchez Anaya? Alfonso Sánchez Sí. Anaya. Sí, los últimos 2 años. Ah, órale. Sí. Ser gobernador de Tlaxcala es como ser. ¿Qué? Alcalde de Susticacá. Que no, es cierto. No, pero ahí te va. Ahí te van una parte de los habitantes para que tengas la idea. Caben, bueno, Tlaxcala es casi el tamaño de Fresnillo, o es más, hasta Pinos es un poco más grande, de otra forma, en territorio. Fíjate. Pero en habitantes pues, tiene 1.350.000 y nosotros 1.630.000. Sí. Ah, ya tengo un aliado. Entonces, Ya tienes a alguien aquí, fíjate. sí, son 300.000 para Deben lo ser que- los únicos 2 tlaxcaltecas que hay en el norte del país. No creo que haya más. Se vacía el estado. O sea. ¿Cómo aporta el Tlaxcala al PIB nacional? No tendría. es industrial. Es Sí, industrial, ¿verdad? corredores. Mira, tiene Puebla de vecino, o sea, Sí. Puebla te absorbe. Sí. Y entonces, pues, tú acuérdate que está Audi. De Audi está a 5 kilómetros. Ya. Pues, olvídate. Entonces, es más, los alemanes se van a un municipio que se llama Huabancla a vivir de otra forma. Sí, Hay alemanes en Tlaxcala. sí, ¿No se notó? No, sí, tienes a razón. vivir, y por supuesto porque la parte económica y mucho de los obreros son de Tlaxcala, por Fíjate. supuesto por la cercanía. Con razón no Y son además- los hitlerianos, Y agrégale que ahí necesitas los corredores industriales que deben ser los proveedores, ¿estás de acuerdo? Para muchos autopartes. Entonces ha habido un crecimiento económico ahí pues importante. Ya. Claro, y eso eleva el efecto del PIB, empleo, y bueno, y además te ayuda la cercanía con además de Puebla, la Ciudad de México. Nosotros, pues bueno, por eso la mayor parte está en Estados Unidos. Siempre se presume que Zacatecas tiene una situación geográfica privilegiada, pues en el centro Correcto. del país. Y aquí aportamos que el 1% del PIB nacional y no hay industrialización. No, es que nos hace falta una armadora, algo, pues bueno, Ok. San Luis, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, pues todos, Guanajuato, todos tienen. Hay un armador aquí en la Fernando Villalpando. Arman cada pancho y cada tranza. Ahí sí. Ajá. Ahí sí hay una armadora de tranzas, hijos de la fregada. Qué bárbaros. Oye, ¿supiste la balconeada que le puse a Cerrado Ramírez? Ah, déjalo. Giovanna le contrató al esposo. Ay, bueno, estábamos en ese punto de la recaudación y del control de los derechos de control vehicular, secretario. Sí, mira, lo que te decía, en la fórmula el 60%, para que lo entienda el auditorio, es el incremento en el Producto Interno Bruto. Sí. Entre mayor PIB, pues te toca más participación. Y el otro 40% que está en 2 partes, pero no quiero ser técnico, el 40% es con base al crecimiento de los ingresos propios. Entonces, desde la administración pasada recordarás que se implementaron los impuestos ecológicos Sí. de una u otra forma. Cuando yo llego de subsecretario, para que tengas una idea, la recaudación del impuesto sobre nóminas eran de 210, 220 millones, además de que se iba al fideicomiso, que es otro aspecto. Ahora son más de 1.100 millones lo que se recauda, casi 5 veces más, Ya. para que veas el cambio. Ya. ¿Y qué te digo de control vehicular? El control vehicular era una tercera parte de lo que ahora hay, de lo que se recauda. Ya. Entonces estamos hablando de más de 3.000 millones de pesos, que representa entre el 8.5 y 9% más o menos Del presupuesto total. del presupuesto total. Pero Andrés, lo que te ayuda es para efectos de la fórmula. Desde ese Claro. entonces, si tú me preguntas a la fecha, hemos recaudado en una primera etapa cerca de 280 millones adicionales y en otra etapa cerca de 200 millones. En total, que se convierte en un efecto casi reductible. Ya. Estamos hablando de más de 400 millones, Andrés, que por el ser buen recaudador, por implementar políticas públicas orientadas a toda esta parte,
te da un efecto de recaudación arriba de 400 millones que no contabas. Es como si hubieses puesto otro impuesto. Entonces, esa es parte de la eficiencia que te da un efecto recaudatorio. Ya. Zacatecas, yo hoy tengo todavía, hay un reportaje que sacó el periódico Excelsior cuando yo llego. Último lugar en implementación de potestades, último lugar en recaudación, último lugar. Pues ese es el diagnóstico yo cuando llegué a este hermoso estado, de otra forma. Y si tú me preguntas, el año pasado estábamos casi, nos mantuvimos en primer lugar en crecimiento en su coeficiente, terminamos en segundo lugar. Y eso se vio reflejado en el aumento de las participaciones federales. Claro, es lo que te estoy diciendo. Del 2021, 2020 a 2021 hubo que un incremento de, ¿cuánto fue? ¿1,000 millones más o menos en el presupuesto total del estado? ¿Más o menos? Sí, más o menos 1,600 millones de pesos. Y la estimación para el 2024, secretario, porque ahí viene ya dentro de 2 meses prácticamente la presentación del paquete es que tenemos que ser fiscal. Sí, claro, pero ya viste, en primer lugar quiero los precriterios generales de política económica, que ya tú lo sabes que los tiene el Congreso de la Unión. Sí. Y ya de ahí se habla de entrada de saque, como decimos en el argot, una caída de 24,000 millones de pesos en las participaciones. Sí. Lo cierto es que Zacatecas es de los estados más afectados. Sí, lo cierto es que va a ser lo doble, si no es que más. Entonces tenemos que ser muy responsables en lo que vamos a hacer. Mira, este año, ya que estamos tocando el tema, las participaciones oficialmente del estado se han caído 1,834 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto oficialmente? Déjate, doy aquí un poco para que te alivien. A ver, échale, proctólogo. Ay, mira, estamos igual. Estamos igual que el Estado, oye. Sí, oye, y la ley de disciplina financiera dice, recórtele en gastos de comunicación social. Sí. Bueno, a nosotros ni nos da nada, pero eso es uno de los... Es uno de los rubros prioritarios de ajuste, claro, de la ley de disciplina. ¿Pero qué tanto puedes ahorrar en comunicación social? No, pues bueno. 10 millones de pesos. Pero bueno, explicándole a tu auditorio, esta caída de una u otra forma es con base en lo que Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación, lo calendariza, y con base en lo que nosotros hemos recibido. Entonces haces esa comparación a julio y te queda esa diferencia importante de una u otra forma de caída. Lo cierto, Andrés, es de que nosotros, el mandar la iniciativa que de una u otra forma se autorizó el gobernador, fuimos de otra forma responsables. Y yo creo que también aquí vale la pena, siempre en algunos aspectos a veces se critica a los diputados, pero creo, tú lo sabes que se aprobó por unanimidad el paquete económico, pero fueron responsables. El reconocimiento para ellos en esa concientización de lo que podía suceder, que yo platiqué. Imagínate que me hubiesen dicho, no, a ver, secretario, Hacienda dice que usted va a recibir eso de participaciones. Y le vamos a poner esto y además vamos a reasignar en estos rubros presupuestariamente. ¿Qué estaría sucediendo ahorita? Estaríamos casi con una soga al cuello, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Y yo qué te diría, si no responsables fondo de estabilización, fueron los diputados porque dijeron que esto, no, lo que pasa es que no nos fuimos con el canto de las sirenas. Ya. Para nosotros, fueron cautos. Para nosotros la caída es más o menos de 1,100 millones, no de los 1,800. Esa era la estimación. Sí, ¿y qué ha pasado con eso? ¿Por qué no se está pegando? Que una de las preguntas sería, ¿por qué no cancelamos programas, hacemos reducciones, como tú bien lo dices? Porque de una otra forma estamos recuperando del Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas, el famoso FEIEP. ¿Qué es este? El que heredó en su momento Fox, Calderón, Peña Nieto, eran de los ingresos excedentes, la bonanza petrolera, los ingresos, entonces fueron haciendo ahorritos. Y entre esos ahorritos, varias bolsas, entre otro fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. Viene la pandemia y esta administración se los acaban. Y no solamente se los acabó, Andrés, sino también se pidió prestado el gobierno federal a nombre de las entidades federativas. Le llamamos potenciación, se potenció. ¿Por qué se dice? Porque te endeudaste para efectos de futuros ingresos excedentes y los intereses los seguimos pagando los estados. Zacatecas viene pagando cerca de entre 4 y 5 millones de pesos. Es como endeudarte, ya caerá la lana para pagar, ¿verdad? Así estoy yo. Soy igualito. Entonces, oye, pero el presidente Andrés Manuel dice que 0 pesos de deuda. No. El caso del gobierno federal, el gobierno federal sí, no.
Pero además hay registros. Va a llegar a más de 2 billones en el de Banco pesos. Mundial. Es que el gobierno federal... No, es cierto. Tú estás mintiendo. El gobierno federal tiene una gran posibilidad. Mira, en el caso nosotros si manejáramos un presupuesto sobre el gobierno federal y que tuviésemos la posibilidad jurídica constitucional de endeudamiento, imagínate, pues el déficit, te doy chance que hasta el 1% de tu PIB o hasta un monto. Ya. Entonces estos 1.800 millones, Andrés, los pido prestado. Ahí. ¿Sí me explico? Me los dan y ¿cuál es el Por a un cortito plazo, ¿no? No corto plazo, te da, como su nombre lo dice, un efecto de corto plazo. O sea, que es parte de una otra forma de lo que podemos presumir que una indicación del señor gobernador, desde que está esta administración no hemos pedido ni un solo peso de corto plazo, ni tampoco adelanto de participaciones, como decir un adelanto de tu sueldo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, para que tenga una idea de tu auditorio, yo lo he dicho en algunas otras entrevistas, tan solo las últimas 2 administraciones pidieron más de 19,000 millones de pesos de cortos plazos, más otros 5,000 agregados. Conté yo fueron como 7,000, ¿no? Exacto. 7,000 millones de deuda a corto plazo. Sí. Pero eso no lo dice Gaby Basurto cuando reprocha y... ¡Ay! Saludos. Oye, pero además hay un asunto. En el presupuesto de este año se estimaban cerca de 2,000 millones de gestión. Sí. Por gestionar. ¿Qué rubro era eso? No, lo estamos metiendo en convenios, de otra forma como ingresos de origen federal, que son para efecto de poder hacer frente a la nómina del gasto en educación. Tú lo sabes, el gran problema del Estado. Para allá vamos. De una otra forma. Entonces, ¿qué sucede? Que el año pasado nos dieron los 2,000 millones de pesos. Este año, recordarás que estábamos teniendo problemas. Sí. Hasta mayo fue, mientras estuvimos prestando, válgase la expresión. Sí. Se resuelve en el mes de mayo, afortunadamente, y a la fecha hemos recibido un poquito más, ya casi 1,200 millones de pesos. Ya. A julio. Entonces, bueno, en ese sentido, estamos por recibir los 200 y tantos millones, 238 millones de pesos. Si quieres, para te lo recibo, pues que al cabo no sé. Oye, entonces, a ver, se asegura o se podría prever que el salario y el aguinaldo del magisterio zacatecano... ¿Estás asegurado? Sí. ¡Eso! Sí. Venga. Sí. O sea, no vamos a tener marchas ni... No tiene nada de eso. No tiene que haber este año, no tiene que haber. Que estamos viendo lo del que las administraciones pasadas para eso pedían los cortos plazos. Cortos plazos no, pero la administración antepasada endeudó al Estado con 3,250 millones de pesos para pagar nómina. Ahí nomás. Y amenazan con regresar. Cuando la Constitución te prohíbe eso. Bueno, yo no estuve aquí, yo no tuve ese privilegio, pero hubiese asesorado en otros aspectos. Si hubiese dado el caso, no es posible que hayan hecho eso. Y amenazan con regresar. Yo ahí se les pongo en mi Facebook. Y nomás Miguel Alonso ahí con Carlos Peña y estos. Acuérdense de los empréstitos, acuérdense de los elefantes blancos, de las casas Velayo, de las casas con lago y capilla privada. Acuérdense del endeudamiento, acuérdense de la reforma y se saca punta de garrote, donde les dijeron, les vamos a dar aguinaldo. Y ahí andan diciendo, mi aguinaldo. Pero ¿no te acuerdas quién te aprobó la reforma punitiva? Que te pateó el bote para que otras administraciones tuvieran la bronca. Ahí sí no te quejaste, ¿verdad, profe Marcelino Rodarte? Discúlpeme usted con todo respeto. Hasta se las impusieron a punta de garrote. Bueno, ¿verdad? Bueno, es que hay que contextualizar el asunto. Es que directamente, mira, si alguien puede ser de manera imparcial, sin ningún matiz político, te lo puedo decir yo. Porque de una u otra forma son situaciones y prácticas que debían haber obtenido otros mecanismos y además tienen una coyuntura importante como nosotros ahora la tenemos, hay que ser honestos. La gestión del señor gobernador con el presidente y las coyunturas que se dan con el gobierno federal han permitido, por supuesto, esta parte de gestión de otra forma de recursos. Pero en su momento también ellos lo tuvieron. Eran gobiernos priistas. Claro. Y podían haber obtenido. No, ellos presumían que era el estado más priista del país y que eran amigos de Peña Nieto. Y lo cierto es que tuvieron apoyos de más de 4,000 millones de pesos cada año. Sí. Sí. Sí, además. Entonces olvídate. Y para la UAS también, a finales de año. Que esa es otra parte, ¿no? Sí, claro. Bueno, oye, 0 pesos de deuda. Pero ahí viene la rebatinga otra vez.
déficit, el de las participaciones federales. Sí, Porque es un déficit. sí, claro. Y ahí van a venir otra vez la fiscalía y los organismos públicos descentralizados y el poder judicial. Y a ver si no me acusan a Nale otra vez de violencia política de género. A pedir lana. Porque aquí dijo el fiscal, estuvo con nosotros aquí hace 15 días, secretario. Sí, Y dijo, pues mucho de la prevención del delito es con lana. Y si quieren que agarremos más delincuentes, necesitamos más policías. Necesitamos más tecnología, más capacitación, más patrullas. Y todo eso es lana. Y hoy tenía una discusión muy interesante con Arturo Nales sobre impunidad y efectividad del Poder Judicial. Y se me hacía muy interesante que él justificaba que el Poder Judicial de Zacatecas está dentro de las 5 más efectivas del país, según la última encuesta del INEGI. Y yo le decía, pues sí, pero del 15% de los delitos denunciados. ¿Ah? Es que esa es parte de la fiscalía. Es parte de todo sistema penal acusatorio, mi amigo. De todo. Eso es lo que no mide el INEGI también, esa parte, ¿no? claro. Yo por eso sí coincido que también hay que cuestionar un poco la metodología del INEGI. O sea, ¿por qué no? Claro. ¿No? Porque si tú justificas que de ese 100% corriste 15 metros, ¿verdad? Una carrera de 100 metros, y con eso te ganaste el 5º lugar, pues no. Porque estás midiendo el nicho de efectividad. Y no me estás diciendo, es que tengo un 85% de desmadre. Pues mira qué chingón. ¿Ah? Y todo el mundo dice, se resuelve con lana, con dinero. Y yo me remoto y digo, ¿será real? Porque con Fox había un importantísimo excedente petrolero de ingresos. Fue la bonanza. Fue la bonanza. Fue la bonanza petrolera. El pinche país seguía igual. Te lo digo porque, bueno, ¿Dónde está la reducción de pobreza? yo fui secretario de Finanzas en ese entonces en Tlaxcala. Sí. Y no nos preocupábamos por la gestión, porque era, bueno, en su momento éramos oposición. Yo estuve en un gobierno perredista en ese entonces. Ya. Y era panista del gobierno federal. Y de hecho... En ese entonces era una oposición. No, y peor. quiero decirte, además, mi ex jefe pues fue el padre de la CONAGO. Entonces, imagínate, pues lo veían peor. Sí. Entonces, a rascarnos con nuestras propias uñas, dice el dicho. Y Sí. entonces, independientemente que yo tenía amigos sin agraviar de otra forma en la Secretaría de Hacienda y en otros lados, pues era complicado porque políticamente no podían. Sabes que no. Fíjate qué buena anécdota, secretario. Sí. O sea, fue muy complicado. O sea, nomás por ser oposición ni madres. Fíjate. Sí. ¿Qué hubo? Y resulta que, pero no te preocupabas porque en el mes, ahora lo contrario que estamos, pues me llegaron 200 millones adicionales. Ay. Desde entonces me llegaron 150 millones adicionales. O sea, todo dar. Llega un momento, pues gobernador, hay esto, y a invertirle y a hacer obras, a hacer acciones. No, hombre, no. O sea, fue impresionante también lo que se hizo. De una otra forma. ¿Se podrá recuperar algún día ese nivel de producción? Yo entiendo, además, que es una situación de competencia del mercado mundial, del consumo de energéticos. Pero el planteamiento del gobierno federal es construyamos refinerías para vender más petróleo y para una política de autosuficiencia energética. ¿Crees que en algún momento podemos llegar? No. Mira, yo te lo voy a decir desde el punto de vista personal y técnico de lo que yo visualizo que se tiene que hacer por necesidad. Hay un mercado informal, tú lo sabes, o sea, aparte del gran empleo de este país, depende de la informalidad. Tienes que crear mecanismos de incentivar y de fiscalizar para que ellos paguen impuestos. Claro. Tienes que hacer una reforma fiscal de una otra forma importante, o sea, que lo tiene Europa, lo tiene el mismo Estados Unidos, todo el mundo, y darle potestades también a los estados para que no dependa tanto de las participaciones federales. Tiene que crecer la bolsa. Yo respeto la decisión que se tomó a nivel federal de no hacer ninguna reforma, y tampoco en la ley de coerción fiscal, porque los estados nos dejaron igual de una u otra forma. Entonces, antes se dependía en un 35%, fue bajando un 30, 25 y 20, por así decirlo, que ahora como estamos, de los ingresos petroleros. Entonces
Entonces éramos un dependiente. Los ingresos presupuestarios dependían en más de una tercera parte de los ingresos petroleros. Situación que tenía que cambiar. Por eso la misma reforma energética de la pasada administración federal le quitó carga tributaria, le dio más estímulos, cambió el régimen de Pemex, en fin, cada vez lo han soltado más. Bueno, entre paréntesis te digo, la caída de las participaciones actuales, ¿a qué crees que obedece? A Pemex, la gran deuda de Pemex. En la situación de que no ha podido pagar por sus presiones financieras y sus compromisos de deuda, como tú bien lo citas, pues ha dejado de pagar impuestos. Yo he dado el ejemplo como aquel contador que le dice a su cliente, tiene que pagar, señor, 30,000 pesos de impuestos. ¿Sabe qué, contador? No tengo, pague 5,000, ya después presente una complementaria. Me gasté el IVA. Pues sí, te financiaste. ¿Te financiaste? Pero pagas actualización, recargos, etcétera. Pues es lo que está sucediendo. Por eso pago puntualito cada mes. Muy bien. Entonces, imagínate ese contexto, lo que está sucediendo con Pemex. Nos está dejando de pagar de otra forma, y por eso también la caída ha sido drástica. Nosotros ¿Cómo ves el plan del presidente para inyectarle y solventar la deuda de Pemex? Pues es algo necesario, porque si no ya de ¿Pero por sí, palia o es una solución de fondo? No. Este es el famoso mejoralito. Nada más. No. Le va a dar un infarto al Oso Medina. Por Oso, si estás escuchando este podcast, por favor. No. Oye, hay que hacer reformas de fondo. La situación de Pemex es complicada. Es complicada. Fíjate que mi papá es fiscalista desde hace muchos años. Y él desde cuándo, es más, pues él trabajó en el gobierno federal, le tocó con Fox y una parte Calderón. Le hablaban al CISEN, que porque no robaba. Le ponían polígrafos, que como que usted está mal, no roba. Fíjate nomás, Dios mío, qué país. Y él proponía desde ese entonces, necesitamos modificar, hacer un régimen, una reforma fiscal de fondo. Sí. Y necesitamos incentivar la recaudación. Y él proponía, todo el comercio informal, que en este país prácticamente rebasa el 60%. Correcto. Pues hay que imponerles cargas recaudatorias. No, ¿cómo crees? No, pues se nos viene encima el pueblo. Ya no votan por nosotros. Pues, ¿cómo le vas a cobrar a la señora que vende Tupperware? Sí. Pues está comerciando, ¿no? O sea, ella tuvo que invertir y está vendiendo. Claro. Pues necesita pagar su IVA. ¿No? Claro, se ha avanzado mucho. Y luego el famoso desglose de IVA, secretario. Sí. ¿Quieres factura o no quieres? Sí, me no, pues sí, dámela, porque si no, yo pago tu IVA, no pago el mío, güey. Recuerdo los tiempos, claro. Y todavía hay gente que lo hace. ¿Quieres sin factura o con factura? ¿A poco? ¿No? Fíjate, en Chile, secretario, tú vas a la tiendita de abarrotes. De veras. Sí. Compras una Maruchan en una tiendita de abarrotes de un barrio y te expiden tu boleta. Claro. Pero tiene validez fiscal. Sí. Entonces tú ves a un taxi en Pero Chile, por ejemplo en Santiago, claro, y tienen una maquinita que te expide un recibo. Y tú lo deduces. Claro. Entonces obligas al taxista a pagar impuestos y a pagar los tuyos. Claro. Porque necesitas declarar tus ingresos. Pero tiene que ir compaginado. ¿No? Bueno, en el caso de Chile hay un impuesto que a mí me gusta mucho, pero lástima por el mismo artículo 73 de la Constitución nos prohíbe, porque es un campo exclusivo de la Federación que tiene que ver con el mercado bursátil, operaciones financieras, con los bancos, o algo tan sencillo como tú vas a un cajero automático, tú retiras que no es el de tu banco y te cobran cierto o no comisión. 30 pesos, 40 pesos, lo que sea, según el tipo de banco donde tú retires. Entonces hay un impuesto que en el Edadgo lo conocemos con el impuesto Tobin, por su creador, de una otra forma, y pagas un impuesto sobre eso. Si tú enajenas acciones, mercado bursátil, ahorita que está lo de Banamex, la enajenación, entonces se convierte en un efecto parte federal y parte estatal. Entonces eso es pues una es parte. Un servicio, ¿no? Debería de ser deducible. Entonces, y además de que es deducible, pero me refiero de que hay políticas tributarias importantes que tienen un efecto recaudatorio de una u otra forma. Es una situación de responsabilidad. Mira, a los que de una u otra forma el que me escuche diga, no, pues estos cuates no cambian, quieren cobrar más y todo esto, pero tiene que ir yo creo que acompañado de una u otra forma, Andrés, con algo que de una u otra forma siempre se critica. Los gobiernos tienen que ser no solamente transparentes, sino eficientes en el efecto del gasto, porque si no, no lo ves. Tú me dices, oye, pagamos el impuesto de control vehicular,
Los impuestos, los derechos de control vehicular y además un impuesto adicional a la infraestructura. Pero seguimos viendo los baches, seguimos viendo esto, seguimos viendo lo otro, ¿no hay? Y la crítica legítima, porque nosotros, en primer lugar, lo acotado que está, y no puedes ser transparente en el buen sentido de la palabra, decir, pues nos alcanzó para todo esto. Ajá. Entonces tenemos que ser nosotros, integrar mecanismos que acompañen políticas públicas que den confianza al ciudadano. Ya. Porque si en un momento dado tú tienes, como lo quiere proponer el señor presidente, servicios de salud de primer nivel, tú dices, pues ¿para qué pago el seguro social si tengo este servicio Exacto. que es de primer nivel? Claro. O la educación, ¿para qué mando a mis hijos a escuelas particulares si hay una eficiencia increíble de otra forma de, no solamente en la calidad, porque hay excelentes maestros, por supuesto, Sí. pero en condiciones, en situaciones, dejar esa parte burocrática, válgase la expresión, que muchas veces a nosotros nos empaña, y en el buen sentido de la Claro. palabra, crea esa situación de desconfianza, Andrés. Claro. Entonces, si no acompañamos todo eso, pues difícilmente lo vamos a lograr. Oye, que esa fue la pretensión de la reforma educativa en su momento, ¿no? Ir privatizando la educación, como en Chile, precisamente, nos sale Sí. carísimo estudiar, ¿no? Así Fíjate es. qué buen punto has tocado, secretario. La transparencia. Sin embargo, este estudio señala que Zacatecas es del IMCO, de los más opacos en la presentación del presupuesto. ¿Cómo ves esta situación? no. En primer lugar, tienes una ley de acceso a la información, ley de transparencia. Ahí encuentras todo, ¿estás de acuerdo? Y si no, pues para eso están las consultas. El INCO, como, ¿te acuerdas que había una revista, una publicación regional? No sé si te acuerdas que había esta que ya se dejó de hacer. Que la recuerdo. Bueno, que la manejaba, tiene nombre y apellido, lo puedo decir porque Sí, además sí, échale. Mario Fabio Beltrones. Ya. En su momento manejaban esa parte. Y Como ahora madrazos latinos. sin palabras. Sin palabras. Bravo. Entonces te ponen, de repente llegaba, le vamos a hacer esta revisión de otra forma de efectos de transparencia. Y por ejemplo, a ver, sus impuestos de los últimos 5 años y además desglosado con esto. ¿Y qué nos obligaba a los estados? Adecuar nuestras páginas y adecuar condiciones para adecuarme a lo que pide un particular, un privado. Entonces el INCO también hace esa situación de otra forma. No, es que no encontré esto. Pues ahí está. Oye. Y nosotros, es más, estamos yo creo que pasado mañana voy a firmar un escrito que me lo están armando, donde nos inconformamos porque Órale. dices la información. Venga. Ahí está la información. Oye, es como las organizaciones como México Evalúa y como MSCI, ¿no? ¿Sí me explico? De uso faccioso. Donde te obligan, para opinión de ellos, porque yo necesito la información así, yo necesito que me digas de hace 5 años que hiciste, cómo presentas, si tienes presupuesto basado en resultados, si tienes por objeto del gasto, y en estos rubros en nóminas que tiene. Oye, ¿qué hacían los estados? Lo adecuaban para efectos de que saliéramos bien en la calificación. Y pues, pero también estaba mal eso. Ya. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay una ley, hay un efecto de transparencia y tú cumples. Si, por ejemplo, el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información me dice no estás cumpliendo con esto, sí, preocúpate. Ya. O el INAI o alguna otra Más o menos. Entonces, el ISAI otorga certificados de transparencia y los compras en cualquier kiosco. La neta. Oye, ¿y qué le vas a decir? Sí, porque yo sí tengo otros datos. Una de las cosas que me dicen, no tienes, por ejemplo, las nóminas, no se ven. Pues claro que sí, ahí está, no investigas bien, no ves los links y todo esto. Ahí está la información. Ya. Si no, los primeros que me hubiesen reclamado aquí hubiesen sido los diputados. Bueno, llevan 2 trimestres y ya vamos para estamos en el mes octavo. Pero el segundo trimestre de 2023 no han publicado la transparencia a los diputados. Por ley, debe ser. Y fíjate, ahora te metes a los rubros, y ya no ponen ligas de facturas. Qué convenientes. Yo quiero ver si el ISAI les va a otorgar su papelito chafa de transparencia. Porque yo supe que ya se habían rendido el ISAI con los diputados que para entregarles. ¿Cuál transparencia? Cada vez se esconden más las cosas. Ya no hay facturas. Los estuvimos balconeando. Mira, gastan en esto, gastan en el otro. Que no chechepa, decía mi padrino, ¿va? Ya no ponen ligas a las facturas. Ponen el puro concepto.
Y eso a mí no me dice absolutamente nada. En fin, ¿qué le vas a decir al Inco, pues? Ay, óyeme, no. Claro. Aquí está. O sea, ¿cómo que no lo distingues? ¿Cómo que no ves la información? Pues aquí está la información. O sea, tú no investigaste bien porque tú debiste haber ido a este link junto con lo que nosotros damos de acceso a la información de todos estos rubros del presupuesto de egresos. Ya. Ellos te ponen una estructura del presupuesto de egresos. Nosotros lo cambiamos, por ejemplo, este año para incluir más anexos, porque es muchísima la información para hacer más transparentes. Porque muchas veces en el presupuesto decías, tanto para el legislativo, tanto para el judicial, tanto para la fiscalía, etcétera, etcétera, y hay muy general. Entonces, anexamos todos y, por ejemplo, el Congreso por primera vez te presenta un presupuesto basado en resultados. Yeah. Te manda programas, te manda acciones, o sea, también hay que reconocer esa parte. Y eso lo difundimos, lo publicamos porque es trabajo de lo que ellos hicieron, Yeah. de una otra forma. ¿Por qué? Porque la gente cada vez quiere saber, pues, por supuesto, dónde están esos recursos. Es lo que te decía, tiene que ir acompañado con esta parte de exigencia en el pago de tus impuestos, de una u otra forma. Ya. Pero sí, nosotros hemos sido cuidadosos y tenemos que mejorar. Claro que todo es susceptible de cambios, de una u otra forma, pero tampoco me voy a ajustar a lo que un particular o una organización o en un sentido, en buen sentido, valga la redundancia, me pida. Quiero así la información. Y si no digo que tú eres omiso, que no eres transparente, pues no, ahí está la información. Ya. Malo fuera que de verdad lo estuviésemos ocultando. Ya. Está claramente la información. Ya. Ese es un ejemplo. Ok. Regresamos a ese punto fundamental. ¿Usted cómo considera su presupuesto para el 2024, proctólogo? Híjole, No quiere ni pensar en eso, no ¿verdad? hablemos de cosas tristes. ¿También le han caído las participaciones? Sí. Gacho, ¿verdad? Pero de otro tipo. Para 2024 más o menos, ¿qué estimación tiene, secretario? Este año fueron que 36 mil 36 mil 700 millones de pesos. para el 24. Pensamos un crecimiento no mayor al 3% por la situación que está pasando. O sea, de una u otra forma está complicado. Está complicado. Mientras no tengamos certeza de lo que está pasando con Pemex, o sea, no podemos crear de una u otra forma expectativas que nos lleve a una situación. Sí, real. Bueno, vuelvo a repetir, si no hubiésemos sido responsables en ese sentido y los diputados nos apoyaron en esa comprensión de una u otra forma y lo entendieron así, no, pues olvídate cómo estaríamos ahorita, Andrés. O sea, estaría la situación complicada y otra vez regresar a las viejas prácticas de cortos plazos, adelantos de participaciones para pagar maestros, para pagar la nominal. Y es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, Andrés. O sea, es que ha habido muchos cambios. Por eso, mira, y somos precursores, tú incluso lo has difundido. Recientemente enviamos una iniciativa que tiene que ver para el reforzamiento de la ley de disciplina y nuestra ley de austeridad, disciplina y responsabilidad financiera, que tiene que ver con la obligación del equilibrio fiscal y la sostenibilidad financiera, el equilibrio presupuestario, para que tu auditorio lo entienda. Hablamos de que las dos cosas a veces decimos, bueno, debe de estar equilibrado el presupuesto, ingresos igual a egresos y todo esto. Ajá. Y tú traes pasivos, traes problemas, traes broncas. ¿Cómo pagas? Como nos sucedió en esta administración, se heredaron. A mí me tocó heredar y tocar recibir. Pues claro, en ese sentido, claro, aunque yo estuve los últimos 6 meses, ¿no? Pero en ese sentido teníamos de una otra forma que crear mecanismos. Hicimos una reforma en nuestra ley de austeridad y disciplina para lograr ese equilibrio. ¿Qué quiere decir esto para que lo pueda entender tu auditorio? Y es un tema que vas a tener ahorita en boga, porque vamos a enviar el avance de gestión y ya sabes, los famosos subejercicios. Y tiene que aprobarse antes de septiembre la iniciativa. Yo espero que así sea. Sí. Yo espero que así sea porque nos va a dar... Para que se apareje con la discusión del paquete económico. Y sobre todo, Andrés, que se pueda de una otra forma ocupar los fondos que al final de cuentas se quedarán para todo eso. En fin, entre otras cosas. Pero ¿a qué nos obliga esta parte de esta ley? Efectivamente, de esta iniciativa, perdón, que está en estudio ahí de los diputados, que ante todo momento tengamos el equilibrio fiscal y el equilibrio presupuestal. ¿Y qué quiere decir esto? A lo que iba. Te vuelvo a repetir, un tema recurrente que vas a tener es que nos van a decir otra vez subejercicios y todo eso, y yo empezaré a decir, como cualquiera de mis compañeros secretarios,
estamos en proceso, se está ejerciendo, se va a ejercer y punto, no hay problema. Pero la gran diferencia, Andrés, que si yo te digo que hay 2,000 millones o 3,000 millones de pesos de subejercicio, que de una u otra forma están en proceso, la gran diferencia, Andrés, es de que ese dinero está en el banco. Tiene sustento financiero. No es virtual. No es virtual. ¿Y qué crees que sucedió? No estamos a la espera ¿Qué crees de que caiga la lana. ¿Qué pasaba? Pues ya se la habían gastado, ¿no? O sea, no te además, traían un efecto negativo. No traían la programación. No. ¿Por qué, aplicación ¿por qué los presupuestal. cortos plazos? Así es. ¿Por qué los adelantos de participaciones? Porque eso que aparecía, y de hecho es un informe que me están ayudando mi equipo recabando, porque yo sé lo que va a venir en los próximos días, de una u otra forma, pues voy a exhibir la información. Oye, el problema del subejercicio no es... Porque pues todas las secretarías, todos los entes que erogan recursos Federales, públicos, estatales, federales, municipales, estatales, pues tienen una programación de su propia erogación. Los subejercicios es pues, que no se han aplicado en el tiempo estimado. Exacto, mira. De acuerdo a la presupuestación programática. Pero llega un momento en el que dices, ok, tengo 2,000 millones ahí, chingue su madre, me los voy a gastar así ya, porque pues si no, luego voy a tener precisamente problemas con la federación. Voy a tener que regresar los recursos a los que se han etiquetado, los que se han etiquetado, los etiquetados sobre todo. Claro, ¿no? Tendrá que devolverse. No sería sobre todo muy conveniente tener precisamente apretadas a esas secretarías. Mira, en el ejercicio del gasto público. Es un tema que hemos tocado en reuniones del gabinete. El señor gobernador nos ha conminado a ser mejores y eficientes en la parte del ejercicio presupuestal de otra forma, pero tiene que ver con que se haga una adecuada, tú lo dijiste muy bien, una adecuada calendarización y presupuestación. Mira, ¿por qué nace un subejercicio? Porque si una secretaría me dijo que de enero a junio se iba a gastar 600 millones en diferentes capítulos del gasto, ¿estás de acuerdo? Sí. Y nada más se ha gastado 200, pues te faltan 400, pero porque tú los programaste, yo no te dije. Así es. Si tú me hubieses dicho que esos 400 millones te los ibas a gastar en septiembre, en octubre, pues se programan. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar, es una autocrítica que nos hacemos para ser más eficientes y efectivamente no aparezca esa parte, digamos, que alarma, que te dice que no eres eficiente en el gasto. Sí. Y que parte puede tener razón en el contexto de no una adecuada calendarización del presupuesto. Por eso aparece esta Pero también eso tiene un efecto en la economía local, ¿no? Sobre todo... Claro, porque te activa la economía, porque al final de cuentas es gasto, es consumo, son servicios, materiales. Sobre todo en proveeduría, ¿no? Y claro, por supuesto, de otra forma. Digo, capítulos 1,000 y 3,000, pues a todo dar. Sí. Pero en los demás no. No, claro, ¿no? Claro, tienes sobra. Es inversión. Hay que meterle galleta para el 24 en eso, ¿no? Y lo que resta del 2023. Sí. Mira, tenemos que analizar los escenarios. Yo te dije ahorita un porcentaje, pero realmente tenemos que analizarlo. Puede ser más. O, en el peor de los escenarios, quedarnos igual. ¿Sí me explico? Ah, pues a mí denme los 400 millones, gástatelos. Échalos. ¿En qué los programamos, proctólogo? Bien calendarizados, bien calendarizados, ¿eh? No les digo en qué, pero... No, ya lo sé, no lo diga. Usted es un indecente, ¿Cómo ves, secretario? Uno tan pulcro y tan sano y eso, chingado. Nomás me quemas aquí con la gente. Bien, pues vamos viendo a ver cómo se va desenvolviendo. Pero es algo importante, claro, pero mira, Andrés, de verdad es de la mayor trascendencia. Mira, en mi trabajo como secretario con el equipo, por supuesto, pues eso no es mío, es de un gran equipo que se tiene en la secretaría. De una u otra forma, lograr esa meta, te lo puedo decir, nunca en la vida de Zacatecas existía. Por lo menos hemos analizado las últimas 5 administraciones. ¿Puedes tú afirmar que en Zacatecas existen finanzas sanas? Sí, mira, estamos hablando de una caída de 1,834 millones de pesos. Claro. La primera pregunta, ¿qué vas a recortar? ¿Qué vas a ajustar? ¿De dónde le vas a reducir? ¿Y los municipios cómo están? Es más, los municipios, ¿sabes cuánto están recibiendo de más? 200 millones de pesos, Andrés. Por el efecto del FEIEP y por todo. O sea, no están sufriendo en ese aspecto presupuestario. Ya. Entonces,
Pero además, lo más importante, empatar flujos a un efecto presupuestario, el efecto fiscal con el efecto presupuestario, Andrés, créeme, para todos los que son especialistas en la materia, complicadísimo. Complicadísimo. ¿Por qué? Porque siempre tienes el respaldo de ADEFAS, de adeudos de fiscales de ejercicios anteriores, tienes el efecto de financiarte de otra forma, con estos cortos plazos, adelanto de participaciones, y no logras emparejar esta parte. No logras emparejar. Oye, y al principio pues fue complicado, ¿no? La administración pasada también dejó muchos adeudos. No, estaba terrible. ¿Hay impagables? No. Ya. O sea, el que no hayamos pagado cosas es mínimo. Ya. Por algún asunto jurídico que por ahí haya, de responsabilidad, etcétera. Pero muchos pasivos, ¿no? Pero se han pagado todos. Ya. Se han pagado todos, institucionalmente. Bueno, seguimos pagando la deuda de largo plazo. Sí. No, pues ¿a cuántos años más nos falta? Nos faltan 12 años más. 12 años más. Sí. ¿Cómo va, proctólogo? A poquíndele. Sí. ¿Qué le dirás a Miguel Alonso si lo tuvieras de frente? Me lo topé en un avión y no te digo. Ah, ¿sí se la dejaste, Cayetano? ¿Le hiciste su revisión? No, fíjate que es curioso cómo notas el desprecio social. ¡Qué gacho! No me gustaría ser. Bueno, por unas cosas sí, por otras no. Ah, bueno, sí. Pues aquí no quisiera atender de esas casotas que tiene, ¿no? Los negocios ahí en el centro histórico, las casotas. Y... Poquitas veces había visto un desprecio a una persona tan marcada. ¿En serio? Gacho. ¿Sí? O sea, se sentó y toda la gente así como alrededor del avión. Sí. Unos en el ala del avión para allá. Sí. Ese sí es una praxis neoliberal. Pues el endeudamiento público, chiso, man. Sí. Pidámosle al Fondo Monetario Internacional, pidámosle a los bancos, ¿no? Bueno, el gobierno federal tiene ese margen, nosotros no. Sí. Sí, y es lo que, regresando a tu pregunta, de una u otra forma lograr eso en menos de 2 años de esta administración, creo, y además, pero es que lo más importante, Andrés, en la vida del presupuestaria de Zacatecas, nunca había ocurrido eso. Ya. Entonces... No, mira, hay que reconocerlo. Yo creo que, y yo lo he dicho públicamente, yo creo que el doctor Ricardo Olivares es de los funcionarios más eficientes, si no es que el más, en el gobierno del estado de Zacatecas. Y gracias. No es porque... Ay, no, espérate que terminemos, secretario. Mira, gracias. Espérate que terminemos. Le cortas ese cacho. Porque no, es la verdad. Es la verdad. Incluso un día me regañó. ¿Cómo que tienes tus placas? Que te dije, es que tengo placas allá. ¿Cómo? Tráetelas para acá. No, sáquense a vaya. Pero bueno. Pues vamos viendo a ver cómo se va desenvolviendo esto. Ojalá que no pegue mucho, sobre todo en la fluctuación. Claro. Y además en la economía. Porque igual los programas sociales pueden pelear. Pero pues con el índice inflacionario, ¿va? Y sin flujo. Y es que aparte de lo que decías al inicio del programa, además tenemos el fondo de estabilización. Sí. 360 millones de pesos. Por si no se dan las circunstancias financieras. O sea, que hasta se acabe, el gobierno federal está por acabarse ya la potenciación, ya no puedo pedir más de ingresos futuros. Sí. Es como si tú pides un adelanto de tu nómina dentro del año 29 o 30, no sé. Sí. Y ahí te va, te lo adelanto por el 2030. Sí. Todo lo del año. Es el problema de las estimaciones, ¿no? No sabes cómo se va a mover la economía, el mercado, ¿no? Yo he dado un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con cualquiera que alguna vez nos ha ocurrido, yo creo, en nuestra vida. Donde dices, debo la tarjeta, debo el coche, la casa, tal. El margen que te queda. No, pues que decir que te vas a ir de viaje o de vacaciones o a algún lado. Menos. Pero imagínate que ahora dices... Yo sí me voy por endeudando. Ya no debo ni esto ni el otro, nada. Entonces, ¿qué haces? Ahorras. Ahorras. Pues es lo que sucedió por primera vez en la vida de Zacatecas también. Creas un fondo de inversión pública productiva que te permite la ley de disciplina, y este fondo de 1,400 millones de pesos lo tienes para efectos de inversión y desarrollo. Sí. Y otro fondito
de 360 millones de pesos que te ayuda para exactamente este efecto de caída. Así es. Nosotros sí estamos blindados de una u otra forma en ese sentido. Ya. Y el gobierno federal en ese sentido también ha motivado que sigan confiando en nosotros y apoyándonos. Ya. Porque tú vas con el ejecutivo, el funcionario de Hacienda, y te puede decir, bueno, ok, porque es autorización del presidente, pues ahí te va la lana. Y ahí te va. Y resulta que llegas y a ver, secretario, que dice, no, pues dame un adelanto, o dame otro apoyo. Oye, pues te di esto y esto, ¿qué hiciste? ¿O qué hiciste con todo ese dinero? Entonces, nosotros nos propusimos dar resultados, apóyame en esto, y por supuesto que nosotros... Sí, pues claro. Y eso te legitima en el trabajo, Sí, pues claro. en lo que tú les puedes demostrar, y que da confianza para decir, sí, está bien, estos cuates están haciendo las cosas. Sí, pues es uno de los parámetros, justificar Por ante la supuesto. asesoría en que te has gastado. Claro, y están viendo que no tenemos presiones, problemas, y que, te vuelvo a repetir, son de una u otra forma temas que presionaban las finanzas del Estado, y que al final de cuentas ya tienes hasta ese margen, ese ahorro, y esta caída, yo le llamo, este año ha sido la prueba del ácido, que decimos a veces en el argot de los contadores, sobre todo de otra forma cuando hacemos razones financieras, en fin. Entonces, para nosotros este año, que ha sido terrible, y estamos aguantando, estamos con equilibrio financiero, pues olvídate, el día de mañana que venga el efecto W, el rebote, pues nos tiene que ir bien. Ya. Nos tiene que ir bien. ¿Qué temas de todos modos nos hace falta también sacar adelante? Yo creo que para efectos de lo de que tú decías del 2024 y años subsecuentes, son dos, yo creo que muy importantes. Uno, claro, la reforma a la ley del ISTESAC tiene que darse de otra forma por necesidad. ¿Desestimas la desaparición, la extinción? No, imposible. Okay. No. Okay. Eso es imposible. Ya. De otra forma, no podemos partir de eso. Ya. Tenemos que partir de algo que son el respeto a los derechos de los trabajadores, por supuesto, y tienen que entender, es algo que dice el dicho, todos vamos a salir raspados. Sí. Trabajadores, sí, en el ISTESAC gobierno. no hay quien la vaya a librar. Si nos vamos, Al 100. es que mira, Andrés, como el caso de tus... Pero nadie quiere asumir el costo político. Es que tiene que hacerse. Costo político y financiero, de otra forma, por necesidad de un Estado. Porque el día de mañana es otra administración, y la que sigue, y la que sigue, y pobre Estado. Sí. Donde tengas ya presiones 500, 800, 1000, 2000 millones, pues es algo impagable. ¿Cómo le vas a hacer? De una u otra forma. Imposible poder sustentar. Entonces tiene que hacerse la reforma. Oye, pero aparejado de la reforma, una auditoría extensiva histórica, ISTESAC, para terminarlo, o ya lo dejamos así, y borrón y cuenta nueva. Yo no lo descarto, pero lo urgente Es salir ya al paso. pues imagínate, Por supuesto. imagínate si tú me preguntas cómo estaba el Estado, que hoy es importante hacer auditorías, si me quedo en eso, en la historia, si me explico, y que por supuesto podemos encontrar situaciones de responsabilidad, Claro. pues nunca vamos a salir adelante. Ya. Te gana el tiempo, Andrés. O sea, el trabajo Sí, eso ya muy, es una bomba de tiempo. es ya. algo muy dinámico. Es una bomba de tiempo. Entonces tienes que resolverlo. Ya, los actores políticos, lo que se decidió, los excesos, lo que haya sido, por supuesto que lo hubo, claro que sí, es evidente que lo hubo. Y parte de la solución tendrá que ser todos incrementar sindicatos, las aportaciones, claro. las aportaciones. Tiene que haber mayor aportación de trabajadores, mayor aportación del patrón, el efecto de complementariedad también. No, y que paguen los patrones. ¿Cuánto está debiendo ahí el Subdacobés? No, pues debe más de 500 millones de pesos. Pues ahí está. O sea, Pues también. ahí está. Sí, de Pero otra bueno. forma. Entonces, son de las cosas. Y la otra, la nómina educativa. Lo que tú me preguntabas Sí. de este año está garantizado, pero ¿qué va a pasar el siguiente año? Viene el cambio del gobierno federal. Sí. Yo lo que he platicado con el señor gobernador, necesitamos lógicamente que se legitime en el paquete económico y tengamos ya esta situación de no depender de la gestión donde pues, tu servidor pues, Sí, pues que ya se federaliza. seguido a la Ciudad de México. Y sí, en el argot decimos que se federalice, que simplemente se reconozca esta parte de obligación de apoyo. Sí. Punto. Porque ya- una federalización. Sí, ya tendrá que ser una etiqueta. Y no del todo, que creo que es lo más importante que al gobierno federal les ha gustado. Estamos por, de otra forma, también un control de la nómina. ¿Qué sucede con el FONE? ¿Quién
hace y articula la nómina, pues la parte del gobierno federal. Entonces tenemos que tener un mejor control de la nómina, cambios, y que ellos tengan un espejo. Nosotros mismos en la Secretaría de Finanzas, a ver, aquí diste un aumento, aquí le diste una plaza a quién, ¿sí me explico? Sí. Aquí diste de alta o diste de baja, ¿por qué? Todo tiene que tener una respuesta. Sí. Entonces esta parte tenemos que apretar en el buen sentido de la palabra de vigilancia. El señor gobernador lo ha visto con toda situación de responsabilidad y tenemos que mejorar en todos esos mecanismos, donde de una u otra forma permita que también el gobierno federal, tanto educación como hacienda, tengan esa tranquilidad de que las cosas se estén haciendo bien y legitime toda esa parte de apoyo para que el Estado el día de mañana no tenga problemas, Andrés. Claro. Esos son los dos temas, digamos, que créeme, y con las leyes y con todo lo que estamos haciendo, quien esté de secretaria, de secretario, tendrá que cumplirlos a como Sí, dé por lugar. supuesto. Pues en el pasado pedían para gasto corriente y lo endosaban para nómina magistral. Bueno, vámonos, porque ya llevamos 1 hora y 10 minutos, ¿ah, proctólogo? Más o Qué menos. bárbaro, se fue como agua esto. ¿Aprendió algo usted de finanzas, de cómo debe llevar su lana o no? Yo tampoco, soy más endeudado que la fregada. Pero bueno, algo en común teníamos que tener con el Estado. ¿Eh? También mi deuda es de largo plazo, chicos. Bueno, gracias, pues vámonos, secretario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, pues muchas gracias, Andrés. Espero que no sea ¿Le la has última hecho vez. revisión a algún secretario de finanzas? ¿O va a ser la primera vez? No, me voy a estrenar. Si necesitas un maquinador recaudatorio, pues qué mejor que un proctólogo. Ese te saca, pero porque te saca. ¿Eh? No, si tiene un nicho de atribución muy amplio el proctólogo. No, está Aquí bien. a todo el mundo le quiere dar chamba, ¿eh? ¿No te lo quieres llevar? No, hay que ver. Ahí lo pones en una recaudadora. ¿Cómo que no trae? ¿Cómo que no trae? ¿Cuál descuento? Ni de que le échele. ¿Eh? ¿Cuál condonación? Ni que no, ni va, échele. Bueno, pues gracias por habernos acompañado, secretario. No, ¿Eh? muchas gracias, Andrés. Y ojalá que no sea la primera y última vez. No, por supuesto. Estaremos aquí con todo gusto y es muy importante que de verdad con todo tu auditorio se permita también transmitir y dar tranquilidad en muchas cosas que el Estado tenía ahí con esta situación de otra forma de problemática de no tener finanzas desde el punto de vista equilibradas, que trae consigo, tú lo dijiste, pues activa la economía y que siempre estábamos con una situación lamentablemente de endeudamiento o de no cumplirle, por ejemplo, aquí a quien pusieras en esta silla, no, pues es que finanzas me debe que la gasolina, Sí. que me debe de lo de la renta, la luz, Sí, sí. no me da. Nadie a la fecha te puede decir eso de otra forma. Excelente. Y pues bueno, Excelente. vamos en buen camino y ¿A poco no? Dijo con el apoyo y respaldo del señor gobernador, que yo creo que ha sido nuestro principal aliado para lograr esto. Ya. Gracias, Andrés. Pues esperemos que así sigamos. Digo, el Estado en su totalidad, porque... Bueno, gracias por habernos escuchado o visto, lo que usted prefiera. Me escucho más sensual, fíjate que en audio, cuando escucho un Spreaker, yo siento hasta la piel se me pone chinita y digo, ay, qué sensual. Ya me veo en cámara, pues sí, no se puede negarlo. Ya cuando la ración te empieza a fallar. Bueno, gracias por habernos acompañado. En el próximo podcast, yo creo que vamos a tener 2x1 esta semana, proctólogo. órale. Chin Marín, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿Sí? Vamos a tener a la diputada Fernanda Miranda, una diputada muy joven, muy simpática, muy Sí. inteligente. Sí, claro. Madura la chica y jovial. Vamos a platicar de muchas cosas, así que no se lo pierdas. Estuvo con nosotros el secretario de Finanzas, el doctor Ricardo Olivares. Venga. Gracias. Secretario, gracias. Gracias. Pues Gracias. vámonos. Un abrazo. Vámonos. Y además, les recuerdo que en este podcast... Me puedo equivocar, pero no creo. Insurrecto.